Bueno, buenos días, mi nombre es Rafael López Azuaga, ¿vale? Soy licenciado en psicología y a continuación, pues bueno, voy a presentar una pequeña ponencia, ¿vale? Sobre educación inclusiva, ¿vale? De la teoría a la práctica, es decir, ¿vale? Voy primero, como tenéis, aquí tenéis el índice de mi presentación. En primer lugar, voy a exponer un poquito lo que son los principios básicos, ¿vale? Un poquito lo que es la teoría, un poquito, pero sin extenderme demasiado, ¿vale? Un poquito los 10 principios fundamentales de lo que sería, lo que tenía que ser una escuela inclusiva y después, a petición de vuestros compañeros, pues una comparación entre lo que es una escuela integradora y una escuela inclusiva. Y en el segundo punto, ese que veis ahí, se llama estrategias metodológicas básicas, ¿vale? Que son un poquito, pues, unas orientaciones sobre metodologías que se pueden llevar a cabo, ¿vale? En un centro educativo para poder conseguir una escuela inclusiva, como el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de comunidad de aprendizaje y lo que es desarrollar recursos didácticos que cumplan los principios del diseño universal de aprendizaje. Y el tercer punto, pues ya es un ejemplo práctico, ¿vale? Que he desarrollado yo, ¿vale? Bueno, es un centro ficticio, pero que su desarrollo, pues cumpliría con las características de una escuela inclusiva, ¿vale? Un poquito para que, más o menos, para facilitar un poquito, que tengáis una idea de cómo sería un día a día en un colegio inclusivo. Vamos a empezar con los principios básicos, ¿vale? Con el primer apartado. Y antes que nada, ¿qué es una escuela inclusiva? Bien, una escuela inclusiva es aquella que se organiza con la intención de responder a todas las necesidades e intereses, adaptándose a los ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta las potencialidades del alumnado. Es decir, que no solamente debe saber responder con sus recursos, con sus conocimientos, formación y demás a aquellas necesidades que puede tener el alumnado, por ejemplo, necesidades educativas, sino también adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada uno y tener en cuenta además partir siempre de sus puntos fuertes, es decir, ver qué es lo que domina para tomarlo como punto de partida, para partir de ahí que siga uno creciendo y poquito a poco resolviendo aquellas dificultades que pueda presentar a lo largo de los días. Bien, vamos a empezar con estos servicios básicos. Primer principio básico. Todos podemos tener necesidades educativas en un momento. No solamente se atiende al alumnado con necesidad específica educativa. Es decir, a ver, ahí tenéis por ejemplo un ejemplo. El niño ese que está haciendo una tarea y dice, uff, no entiendo la división de dos cifras. A ver, ese niño no quiere decir que tenga una discapacidad cognitiva, por ejemplo. Es simplemente a ver que no entiende la división de dos cifras como en su hijo no entendido, por, qué sé yo, la trigonometría. Yo en su día, por ejemplo, tuve muchas dificultades con la trigonometría. Y también con otros contenidos de matemáticas, porque no sabe muy bien. Ahí tengo yo una necesidad educativa. O por ejemplo, el niño está abajo y dice, me gustaría hacer algo diferente en clase. El niño ese, como pueden ver ustedes, está muy aburrido en clase. Tiene también una necesidad. En este caso es de hacer algo que le pueda motivar, que le haga ilusión. Porque está harto de hacer todos los días las mismas tareas y escuchar siempre al profesor dar la clase de la misma forma. Se aburre. Por lo tanto, eso también es una necesidad educativa. Segundo punto. El alumno no debe adaptarse al currículum, sino que el centro educativo construye el currículum a raíz de las potencialidades y necesidades de su alumnado. Es decir, que el centro educativo tiene que diagnosticar las características de su alumnado y diseñar un currículum que pueda satisfacerle. Pero no me refiero hasta el currículum ya hecho por el Estado al alumnado. O sea, lo que siempre hemos conocido como las adaptaciones curriculares individualizadas. No. Me refiero a que se desarrollen los contenidos partiendo de eso, por ejemplo, de esas necesidades. Por ejemplo, esa niña, por ejemplo, se ve que es una niña que tiene mucha idea y que es creativa, así que, por ejemplo, podemos hacer un currículum con una serie de contenidos y actividades que potencien la creatividad del alumnado. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de adaptarse al alumnado para construir el currículum. Me refiero a la niña esa que está ahí en tercer lugar. Bien. Tercer punto.
Toda la comunidad educativa se implica en la intervención con los alumnos con necesidades educativas. A ver, en un centro educativo no solamente el profesorado es el que tiene alumnado, sino todos. Las familias deben implicarse. También se implican todos los compañeros de ese alumnado. O sea, por ejemplo, con lo de precisamente la metodología de aprendizaje educativo es una estrategia para implicar a todo alumnado para ayudar en el desarrollo educativo de aquellos alumnos que tengan más dificultades. O voluntarios, por ejemplo, de la sociedad, por ejemplo, de una ONG o de una asociación de vecinos, por ejemplo, los tutores, profesionales que sean de la sociedad, pues, por ejemplo, de psicólogos, por ejemplo, que sean externos al centro, que puedan echar una mano, ¿vale? Es decir, toda la comunidad se implica en lo que es el desarrollo de la escuela inclusiva. Esto sobre todo se verá muy bien reflejado cuando explicamos un poco lo que son las comunidades de aprendizaje. Bien, cuarto punto. Las necesidades específicas de apoyo educativo no son vistas como deficiencias, aspectos a corregir o problemas, sino como un valor del cual todos podemos aprender nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a través de la interacción con esas personas, enriqueciéndonos los unos a los otros. Por ejemplo, ahí tenemos a un niño, ¿vale? Que es ciego, y esta niña pues le está ayudando un poquito a seguir la lectura. La niña aprende un poquito a sentir como un niño con un déficit visual puede aprender a leer. Es decir, en este caso, la niña puede entender que a través del tacto puede descubrir muchas muchas sensaciones que ella nunca antes había disfrutado porque está acostumbrado siempre a verlo todo a través de la vista. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un niño con déficit visual suele desarrollar mucho más fuerte el resto de los sentidos, el olfato, el oído. Quinto, en vez de recibir una adaptación curricular individualizada, todos los alumnos trabajan un currículum similar en cuanto a contenidos, objetivos, tareas, recursos, etc. Pero no son evaluados de la misma manera. Es decir, ni todos deben de llegar a la misma meta en cuanto a aprendizaje para así entonces favorecer la igualdad de oportunidades, ¿vale? ¿Qué decir esto? Con la igualdad de oportunidades que todos podamos intentar trabajar los mismos contenidos y desarrollar los mismos aprendizajes de la mejor manera posible. Cada uno llegando hasta donde pueda. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen, ahí a la derecha dice: para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Es un poco fuerte el ejemplo, pero a primera vista parece muy surrealista que se pueda evaluar a estos animales con la tarea de subir a un árbol. Es posible que el chimpancé lo haga bien, igual que el pájaro. Pero ¿y el pez? ¿Crees que es justo evaluar un pez con esa tarea? ¿Subir a un árbol? ¿O al elefante? ¿O a la foca? Eso es un ejemplo. Por lo tanto, la cuestión es desarrollar los contenidos, pero luego la evaluación ya es un poquito, adaptarla un poquito a cada alumno, partiendo siempre evaluando sus progresos. Se parte de su punto de partida y se evalúa a ver cuánto ha progresado su aprendizaje desde que empezó. Eso es sobre todo lo que hay más que valorar. Sexto, no se limitan el uso de recursos didácticos para el alumnado. Si tienen dificultades, en lugar de prohibírselos, se aplican otros recursos para favorecer su accesibilidad. Ahí, por ejemplo, tenéis un emulador de ratones para personas que tengan, por ejemplo, discapacidad motora, o este programa, por ejemplo, que es para convertir el texto en voz, ¿vale? Para personas que tengan, por ejemplo, déficit visual y lo que es el lenguaje lo tengan más o menos desarrollado. Por ejemplo, que sea una persona, por ejemplo, que se ha quedado ciega, por ejemplo, por el paso de los años. Séptimo, el alumnado con necesidad específica de educativo trabaja dentro del aula con sus compañeros, encontrándose dentro de ella los especialistas en lugar de atenderlo en aulas específicas. Además, atiende al resto de compañeros, siendo el docente atender tanto a unos como a otros. Es decir, habitualmente muchos colegios hemos visto que los alumnos que tienen necesidad especial educativo, por ejemplo, trastorno de desarrollo lingüístico o discapacidad cognitiva, son unos cuantos ejemplos, vamos.
En algunas horas al día suele salir de su aula y se va a trabajar con el profesor de PT, o sea, de pedagogía terapéutica o educación especial, según la comunidad autónoma, con la señorita de hoy de lenguaje, o la logopeda, es decir, con especialistas así que lo llevan a su aula propia así del especialista para trabajar. Pues bien, en una escuela inclusiva esos especialistas se encuentran trabajando dentro del aula, colaborando con el docente que también, además de atender a estos compañeros, también atiende a esos alumnos. Ahí tienes, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, como hay dos docentes, por ejemplo, trabajando con los alumnos. O los alumnos trabajando en pequeños grupos y que se apoyan los unos a los otros. Octavo. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo realiza las mismas tareas que sus compañeros a través de inclusión en grupo de trabajo cooperativo, teniendo cada uno de ellos posibilidad de participar en la dinámica de clases y favoreciendo el aprendizaje de sus propios compañeros a la vez que beneficiarse de lo que ellos puedan aportarle. Ahí tenéis, por ejemplo, un pequeño grupo de trabajo y cada uno se ayuda los unos a los otros. Yo, por ejemplo, se pueden dar igual a matemáticas y a mi compañero le puede explicar un poco las cosas matemáticas y yo a su vez a ese compañero puedo a lo mejor ayudarle a expresarse mejor por escrito, porque a mí no se me da mejor la lengua. Es un ejemplo de ayuda. Todos aprendemos de todos. Y a lo mejor puedo tener un compañero que tiene discapacidad motora, pero luego él me puede a mí enseñar valores como el respeto y la tolerancia. Noveno. Si tienen en cuenta, ahora intervenir todas las barreras para el aprendizaje y para la participación. No solamente nos referimos a que se debe tener en cuenta eliminar aquellas barreras arquitectónicas que dificultan el acceso al currículo. Por ejemplo, una arquitectónica, como sabréis, es, por ejemplo, unas escaleras y que le pongamos una rampa para que un niño que esté en silla de ruedas pueda subir. Me refiero a aquellos estereotipos y prejuicios que se encuentran en la mente de aquellos docentes que trabajan con el alumnado o los compañeros de clase. Por ejemplo, que tengamos miedo de que un niño haga una tarea por miedo a que no sepa hacerla bien y que se frustre demasiado. Es decir, que si no nos cuenta, al fin acabamos sobreprotegiéndole. Por ejemplo, estamos trabajando con un niño con síndrome de Down y un niño decide no dejarlo, ya estoy yo tranquilo, porque piensa que el niño con síndrome de Down no va a ser capaz de hacer esa tarea por ordenador. Esos son los prejuicios que a veces las personas tenemos por influencia de la formación que hemos tenido, de las experiencias, bueno, cualquier cosa. Aquí, bueno, sobre la producción de esos estereotipos, que al final forman las barreras que nosotros mismos ponemos para que un alumno pueda aprender, son desde una formación del profesorado inicial que sea inadecuada. Una cultura escolar que sea así muy tradicional, que no se quede adaptada a las exigencias educativas actuales. O sea, que a lo mejor tengo unas concepciones más tradicionales, como que prefieren aulas más homogéneas y que el alumnado de educación especial debe estar más trabajando en centros específicos de educación especial en vez de centros ordinarios. Un ejemplo. Escasez de recursos de apoyo, un currículo que tenga muchos contenidos y competencias, unidades didácticas que son adecuadas para que el alumnado pueda aprender de forma significativa, así que sí, que a lo mejor se potencia más la memorización de contenidos en vez de promover tareas que a lo mejor pueda permitir al alumnado reflexiones y construir su conocimiento. Y décimo, todos y todas participan en la organización y gestión del centro educativo y el diseño, desarrollo e innovación del currículum, incluyendo el alumnado, el cual adquirirá una serie de habilidades esenciales para desenvolverse en la sociedad y así satisfacer los perfiles profesionales demandados actualmente por la sociedad. Eso es un poquito lo que antes hemos dicho. Esto sobre todo lo explicaré más a fondo cuando lleguemos al apartado de comunidad de aprendizaje, ¿vale? Para evitar repetirme demasiado. ¿Cuáles son las diferencias entre una escuela integradora y una escuela inclusiva? En la integradora, por ejemplo, sobre todo se centra más en atender a alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Pero la escuela inclusiva
se tiende a todos y a todas porque todos podemos tener alguna necesidad educativa en qué momento. Lo que te expliqué. De ahí a que habitualmente se opta mejor por usar el término llamado atención a diversidad, porque ya engloba a todo el alumnado, solamente a que tenga necesidad específica de apoyo educativo. Luego en la escuela integrada, por ejemplo, construye el currículum y luego el alumnado adaptarse a él, aunque sea a través de las ACIS. Pero en la escuela inclusiva dijimos que se elabora el currículum partiendo de las necesidades y potencialidades que presentaba el alumnado. En la escuela integradora, todo lo relacionado con deficiencias o necesidades educativas son siempre vistas como un problema que corregir. O sea, lo vemos como un problema que queremos corregirlo cuanto antes para evitar cualquier mal que pensamos que pueda tener el alumnado. Mientras que en una escuela inclusiva, las necesidades educativas son vistas como una posibilidad para aprender y seguir mejorando el desarrollo de nuevas metodologías, así como la capacidad de todas las personas que estudian y trabajan junto a las personas que tienen dichas necesidades. Es decir, el docente tiene que ver esto como una oportunidad para que pueda seguir mejorando su desarrollo profesional, como un reto, ¿vale? Para poder ayudar a ese alumnado a tener una educación en igualdad de oportunidades. Y también beneficiar a aquellos alumnos, a aquellas personas que estudian y trabajan junto a él, gracias a los beneficios, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo, los que te expliqué. Y bueno, en la entrenadora, por ejemplo, se hace siempre una ANCI que conlleva que el alumnado se haga fuera del aula para trabajar con los especialistas en vez de junto a sus compañeros de clase, mientras que en la escuela inclusiva siempre se encuentra trabajando en la ordinaria en colaboración con todos los profesores del alumnado y por lo tanto puede tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de aprendizaje. No me quiero extender mucho en esto porque ya más o menos lo hemos explicado un poco antes, pero más o menos un poquito para contrastar un poco lo que es una escuela integradora y una escuela inclusiva. Sobre todo son los especialistas los que se ocupan de atender la necesidad educativa del alumnado. Sí, el de PT, el de lenguaje, el técnico superior de interacción social, el monitor de educación especial o el técnico auxiliar educativo también. Bueno, hay muchos perfiles. Mientras que una escuela inclusiva, todo el profesorado se implica. Siempre hay a veces unos casos, sobre todo lo he visto más en la educación secundaria, que a lo mejor el profesor no tiene una formación pedagógica más tan amplia como, por ejemplo, los que estudian magisterio, e incluso puede que no tenga la misma vocación, que consideran que está ahí para dar clases y para enseñar, pero que no está a lo mejor para atender al alumnado que tenga más dificultades, que eso debe ocuparse los especialistas, en control al profesorado, sí, pero no. Una escuela inclusiva, todo el profesorado debe implicarse. Y esto lo he explicado ya, que es lo de aprendizaje. Para no alargar demasiado en este apartado. Vamos a empezar ahora con las estrategias metodológicas básicas. Vamos a hablar de 3 estrategias fundamentales: el aprendizaje de trabajo operativo, la comunidad de aprendizaje y el diseño universal de aprendizaje. Vamos a empezar con el aprendizaje cooperativo. Todas las personas siempre tenemos algo que aportar. Existe una amplia diversidad de conocimientos, ¿vale? Que tenemos cada uno. A ver, yo puedo ser especialista en algunas cosas. Otra persona puede a lo mejor tener más edad y por lo tanto más experiencia. Otra persona puede tener menos edad, pero a lo mejor tenga ideas así más frescas, a lo mejor novedosas. Porque siempre puede haber personas con más edad que sean más conservadoras. O más fácil. Cada uno ha vivido experiencias diferentes. Yo no he vivido la misma experiencia que has vivido tú o tú o tú. Hemos tenido diferentes profesores, diferentes padres y madres, vivido en diferentes sitios, hemos trabajado en diferentes sitios, hemos aprendido cosas que podemos aportar a los demás, los unos a los otros. Cada persona siempre ayuda y enseña a otras personas a hacer algo y viceversa, ¿vale? Siempre. Eso es el aprendizaje cooperativo. Aprendemos todos de todos. Bien, vamos a poner este ejemplo. Este niño de la izquierda es mi amigo Jimmy. Le suelo ayudar a subir y bajar la escalera del colegio porque no hay posamanos. No suelo negarme, él me enseña muchas cosas. Él me enseñó a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, como el sabor de una fresa, del olor de los limones, del placer de meter las manos en un saco de judías. Me enseñó a disfrutar la vida de otra manera. A eso quiero referirme.
¿vale? Uno aporta mejor, uno aporta ayuda y otro aporta sensaciones. Ahí existe un aprendizaje cooperativo. Perdón. Ahora. Bien. Vygotsky, ¿vale? No sé si conocéis a este autor, ¿vale? Que es uno de los pegados así con los que más me gustan más sus teorías. Todos nosotros al principio realizamos tareas ayudando a otras personas. Necesitamos a esas personas para hacer esas nuevas tareas. Pero poco a poco, gracias a la mediación entre nosotros, podremos hacer esas nuevas tareas autónomamente. ¿Quiere decir esto? A ver, yo al principio, por ejemplo, necesitaba, por ejemplo, la ayuda de mi padre para poder sembrar patatas. Él me explicaba, me ayudaba un poquito a excavar la tierra para meter la patata, me enseñaba a coger la soleta, me ayudaba incluso a coger la entorno de la soleta. Y poco a poco, al final, fue cogiendo yo la soleta solo. Sin tener que llamar a mi padre para preguntarle, papá, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hacía esto? Papá, ¿cuánta distancia tiene que haber entre patatas? Que no me acuerdo. Así hasta que poquito a poco, entre la mediación entre mi padre y yo, ya conseguí sembrar las patatas. La fase en la que yo necesito ayuda de mi padre era una zona de desarrollo próximo. Es decir, próximo en el sentido de que estoy cerquita de conseguir ese aprendizaje. Hasta que ya, con una vez que se hace solo, esa tarea pasa a formar parte de lo que es la zona de desarrollo real, en la cual ya se hace esa tarea por sí solo, incluso puedo enseñárselas a otras personas. A trabajar en equipo, compartimos ideas, nos ayudamos, aprendemos a tratar a las personas con las personas y a poner en su lugar, nos sensibilizamos con aquellos que tienen más dificultades, además de desarrollar habilidades sociales que son fundamentales siempre para ese movimiento de las personas en la vida cotidiana o en la vida laboral. Eso es algo fundamental. Sabe hablar en público, sabe transmitir una opinión personal y defenderla, lo que un poco la asertividad, ¿vale? Siempre de forma así adecuada, sin ser pasivo ni ser agresivo. También aprendemos a poner lugar a los demás, es decir, un poquito la empatía. Vamos a ver un par de estrategias propias de lo que son del aprendizaje cooperativo. Una de ellas es la tutoría entre iguales. Un alumno experto orienta y enseña a otro alumno con dificultades a realizar una actividad. O le explica contenidos que no comprende bien. Esto en verdad no es muy complicado de ver. Muchas veces hemos visto a un alumno que a lo mejor avanza con los demás, ya terminó la tarea antes que otro y decimos, anda, ayuda a fulanito a terminar eso. Explícale un poquito, ayúdale. A mí, por ejemplo, cuando estuve de pequeño aprendiendo a montar el circuito eléctrico, se me daba mal. Y un compañero era más avanzado que yo, terminó antes y le dijo por eso, anda, fue a ayudar a Rafael a terminar su circuito, anda, explícale cómo es. El alumno con dificultades aprende y el experto repasa y asimila mejor los aprendizajes al tener que transmitírselos a otro. Porque cuando uno explica algo, tiene que explicar sus palabras, revisando lo que sabe, sacando dudas, y eso al final ayuda a afianzar más los aprendizajes. Una pareja de aprendizaje. Cada uno es experto en algo. Uno enseña algo y a la vez el otro enseña algo. Ayuda a que hablamos las personas por sus capacidades. Por ejemplo, Baldomero enseña a Jimmy a jugar baloncesto. Este es otro Jimmy, ¿vale? Por su parte, Jimmy le enseña a jugar al ajedrez. Tiene que haber cambiado el nombre, perdón, no me di cuenta. Bueno, eso es. Que cada uno puede ser especialista en algo y al final le enseña a otro a hacer una cosa. Y viceversa. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy un poquito explicando lo que es la escuela inclusiva. Pero vosotros seguramente podéis explicar más cosas. Por ejemplo, ayudar un poquito a profundizar más cómo es la intervención práctica con personas con discapacidad motora. Yo no estoy tan puesto en eso. Sería un ejemplo un ejemplo. Bien. Consejos. Se recomienda formar grupos de entre 3 y 5 alumnos y alumnas. Porque si al final es un grupo muy numeroso de 15 personas, ahí ya cuesta más mucho ponerse de acuerdo, coordinarse y al final se forma un caos. En vez de un grupo pequeño, ¿vale? Que sea un poco más familiar, así más cercano y podemos atender mejor las necesidades individuales de cada uno. Deben ser lo más heterogéneos posibles, mezclando siempre chicos y chicas, ¿vale?
para que aprendan un poco conmigo, porque siempre a determinadas edades es posible que surjan un poquito las conductas así más machistas, un poquito de quererse más con los demás y eso. Entonces, para fomentar la convivencia entre ellos y poder prevenir posibles actos de violencia de género en un futuro, conviene que los grupos sean heterogéneos. Esto es de que están muy pendientes, ¿vale? Incluir entre esos grupos mezclados alumnado con discapacidad, dificultad de aprendizaje, inmigrantes, etcétera, dentro de esos grupos. ¿Vale? Todos así mezclados. Que si, por ejemplo, en un grupo a este niño que tiene, por ejemplo, alta capacidad intelectual. A este otro, por ejemplo, meto a este niño que tengo dificultad de aprendizaje, que tiene dislexia. Es un ejemplo. Eso sí, para que todo salga bien, conviene antes formar alumnado en trabajo operativo niveles sociales. Para así dar mayor garantías de que la dinámica de trabajo dé resultados satisfactorios. Porque eso le decimos que trabajan en grupo, pero nunca lo han hecho, ni le han enseñado a cómo se hace, ni cómo deben trabajar, pues mal asunto. Imagínate que a lo mejor trabajo en equipo, pero a lo mejor un niño lo hace todo y los demás miran. ¿Qué a veces pasa? Bien, ahora vamos con mismo a explicar lo que son las comunidades de aprendizaje. ¿Cuánto llevamos? Bien, 26 minutos, perfecto. Bien. En una comunidad de aprendizaje, todos y todas trabajamos juntos en torno a un proyecto con unos objetivos aprobados por todos. Nos formamos y aprendemos los unos de los otros para conseguir ese objetivo. Es decir, somos un grupo de personas, familia, profesores, alumnos, vecinos, que queremos una meta en común. En este caso, la meta que he puesto aquí es construir la escuela de nuestros sueños. ¿Vale? No sé si conoce Ramón Flecha, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Barcelona, que es una eminencia en comunidad de aprendizaje, siempre se refería a metas y sueños, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos un sueño: construir la escuela que queremos nosotros, que pueda satisfacer nuestra necesidad de aprendizaje y sea un lugar de convivencia positivo. Cuando todos nos unimos para trabajar en ese objetivo. Tengo un sueño y deseo que sea realidad. ¿Vale? Vamos a luchar todos nosotros para que ese sueño se cumpla. ¿Qué hay que hacer para arrancar un proyecto así? Por ejemplo, imaginaos que somos un centro educativo, ¿vale? Está ahí la familia, los padres, los niños, los alumnos, los profesores, ¿vale? O voluntarios también que se han unido, vecinos, que quieren crear una escuela inclusiva. ¿Qué paso hay que seguir? Primero, vamos a concretar un poquito qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos conseguir? Hay que debatir, ponernos de acuerdo, lluvia de ideas y anotar qué queremos conseguir. Segundo, analizar qué necesitamos para conseguirlo. Necesitamos más recursos, deberíamos formarnos en algo, o sea, aprender un poquito más sobre metodologías de aprendizaje significativas, aprender a utilizar más las tecnologías en el aula, aprender más sobre atención para personas con discapacidad motora. Eso hay que evaluarse y si es así hay que formarse. Porque si no sabemos bien hacer las cosas, por mucho que hagamos empeño, si no tenemos ni idea, vamos a ir por mal camino. Hay que dedicarle el tiempo que haga falta, sin prisas. Por hacerlo con prisa nos va a ser mejor. Así de simple. Luego, repartir las funciones entre nosotros. Hay que crear comisiones de trabajo, donde cada comisión se ocupe de una función determinada. O sea, son unos como hay muchos profesores de familia, bien, divididos por grupos. En cada grupo hay mezclados padres, alumnos y docentes. Por un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, este grupo se han encargado de realizar todo lo que esté relacionado con las tecnologías de información y comunicación. Tanto lo que es adquisición, mantenimiento, reparación, como por ejemplo diseñar recursos educativos con las TICs, o buscarlos también. Hay muchos recursos en internet y se pueden buscar y usar aquellos que más se adapten a nuestras necesidades. Otro, por ejemplo, va a diseñar la biblioteca del centro. ¿Vale? Se va a encargar de adquirir los libros, de organizarlo todo, de crear las normas de trabajo, de diseñar actividades para potenciar el uso de la biblioteca del centro entre los grupos de alumnos, alumnas. Este, por ejemplo, se ocupa de la administración del centro. Ahí es fácil porque estará, además del equipo directivo,
O sea, el director, jefe de estudio, secretario, y ya por las familias que quieran también ayudar, por ejemplo, a hacer esas tareas. Por ejemplo, mira, se ocupa de preparar recursos para los alumnos de nuestro centro que tengan diagnosticado necesidad específica por educativo. Por ejemplo, tenemos un niño con déficit visual y se ocupa de fotocopiar copias que tengan un tamaño de letra más amplio. O por ejemplo, imprimir textos en braille. Pasar los textos a braille e imprimirlos en papel positivo. Con una impresora de esta braille que hay, como las que hay por ejemplo en la 11. Bien. Todos los pasos que hemos dado hay que ir siempre evaluándolos, ¿vale? A ver qué estamos haciendo bien, qué hemos progresado, porque esto siempre es un proyecto, ¿eh? Esto es trabajar día a día. ¿Vale? O sea, día a día se trabaja, se va viendo lo que se avanza, de vez en cuando nos reunimos y vemos los avances que hemos hecho, vemos si hace falta formarse en algo más o corregir algo, cosas así. Siempre que va a ser de nosotros, aunque haya diferentes grupos, en una cultura de trabajo así cooperativo, siempre uno aporta sugerencias a otro grupo, le dice, mira, me gusta, no me gusta, yo si estuviera en vuestro grupo haría así, podría hacer esto. O sea, ayudarse entre nosotros, ¿vale? No dejarle a un grupo solo con la biblioteca, por ejemplo, y los demás pasamos de la biblioteca. Porque si, por ejemplo, está un poco apurado, pues si te ayuda, hombre, le puedo dar sugerencias. Pues, no sé, hay que aprender. Cada uno seguro que tiene una idea porque ha estado siempre... todos nosotros hemos estado en bibliotecas. Bien. El trabajo en equipo siempre es fundamental, ¿vale? Toda la comunidad educativa participa, profesorado, familias, alumnado, administración, instituciones de la sociedad, etcétera. Todos ellos se implican en la organización de nuestra comunidad, de nuestro centro, para conseguir el centro educativo ideal. Bueno, he puesto ahí a Cholo Simeone, ¿vale? Porque él siempre dice mucho los días partido a partido y esto es lo mismo, ¿vale? He adaptado un poquito la frase, ¿vale? En nuestro caso es, hay que ir día a día trabajando y formando un equipo comprometido, ¿vale? Es decir, todos juntos, hacer piña, ¿vale? Hacer un gran equipo, con buen ambiente y siempre día a día, partido a partido, ¿vale? Esto no sé, siempre con tiempo que sea necesario y trabajando y avanzando poco a poco. Bueno, aquí hay unos cuantos ejemplos de comisiones, el de biblioteca, que he explicado antes, la de TI, la de maestría de dirección, la de diversidad, que sería todo relacionado, por ejemplo, con la atención a la educativa del alumnado, ¿vale? Se lo puedo poner muchas más. Son unas cuantas comisiones, ¿vale? Pero ya cada centro ya creará la comisión que es más oportuna. Por ejemplo, si es un centro educativo que, por ejemplo, tenga como actividad especial relacionado con crear figuras de cerámica con arcilla, pues podemos crear una comisión sobre ello. Vamos, es lo que cada uno se le puede ocurrir. Todas las comisiones están formadas por miembros de la comunidad educativa, alumnado, profesorado, familia, profesionales procedentes de otras instituciones educativas de la sociedad. Durante este proceso aprenden numerosas habilidades y conocimientos, ayudándose mutuamente. Antes de empezar a trabajar hay que valorar cuáles son las necesidades formativas de cada grupo para formarnos. Poder solicitar la ayuda de personas externas al centro educativo. Es decir, desde los centros de educación y profesorado o los equipos de educación educativa psicopedagógica, bueno, que depende ya de cada comunidad autónoma. En Andalucía son los CECs y en Madrid, por ejemplo, están por ejemplo, los CRIF, la CACIAS, por ejemplo. O sea que cada comunidad autónoma al final tiene su librillo en ese aspecto. O incluso acudir profesionales de la universidad, por ejemplo, que quieran dar alguna charla también o lo que sea. Bien. Luego existe una serie de estrategias, ¿vale? Que también se emplean en la comunidad de aprendizaje. Tendría que haber puesto otro esquema aquí para que fuese más fácil, pero bueno. Los grupos interactivos, para hacer un grupo interactivo, ahí mismo voy a explicar, son estrategias que se llevan a cabo en todas las aulas, ¿vale? Para formar lo que son las comunidades de aprendizaje. Dentro de las aulas un poquito dinámicas que permitan a que todo el mundo aprenda unos otros y se puedan responder adecuadamente a la necesidad educativa del alumnado, ¿vale? Estamos al final estamos conectados. Aprendizaje cooperativo, comunidad de aprendizaje, diseño de aprendizaje, al final estamos muy conectados, ya veréis. Para ello, bien, se forman grupos heterogéneos de niños y niñas.
En cada grupo se realizará una actividad diferente, dinamizada por una persona. El grupo resuelve la actividad mediante el diálogo, es decir, lo que es el aprendizaje dialógico, ¿vale? Es un poquito como se le conoce a esa estrategia. Una vez terminado el tiempo, el grupo cambia de actividad y dinamizador. Es decir, explico. Tengo grupos donde he mezclado niños y niñas, ¿vale? Y también mezclado alumnado que tenga necesidad específica educativa, ¿vale? Todo está mezclado. En cada grupo, ¿vale? Cada uno de esos grupos que habéis formado se hace una actividad diferente. Hay una persona que dinamice. Ahí tenéis, por ejemplo, hay una persona que es adulta que está dinamizando el grupo. El grupo va resolviendo esa actividad mediante diálogo, ¿veis? Todo interactúa y demás, dinamizador, los niños, etcétera, interactúan. Se acaba el tiempo, el grupo cambia de actividad de dinamizador. Se puede ir a otro grupo de mesas, o a lo mejor simplemente se cambia de dinamizador y viene para allá para presentar su actividad. La actividad se corrige entre grupo y grupo, revisándolo todo el propio alumnado. También puede haber personas voluntarias, ¿vale? Que esté ahí ayudando al alumnado, pasando por las mesas y eso. ¿Vale? Se pueden ser padres, estudiantes de magisterio que estén en prácticas, por ejemplo, voluntarios. O por ejemplo, profesorado, por ejemplo, que tenga esa hora libre de apoyo y se vaya al aula a ayudar. También puede ser una opción. Solo. Y supervisa, ayuda al alumnado, se controla que todo el mundo participe. Si por ejemplo, un alumno que tiene, por ejemplo, una necesidad educativa está un poco al lado de él para ayudar un poquito a seguir la tarea. El docente se ocupa de orientar y controlar todo el proceso. Lectura literaria y dialógicas. Debe haber una persona que analice el grupo y modele los debates. ¿Vale? A ver, vosotros, por ejemplo, bueno, espérate, vamos antes de empezar un poquito con esto, a ver. ¿Sabéis me imagino que sabéis lo que es la tertulia, ¿vale? En este caso, se lee una lectura en concreto y todos juntos, pues al final han leído el texto y se hace un debate sobre el contenido del texto. Se habla un poco de él. ¿Vale? Pues aquí se trata de eso. Y un moderador, y una vez que se ha leído el texto, pues todos juntos van hablando un poquito del contenido de esa lectura, ¿vale? Te tenía que haber especificado un poquito más lo que es, ¿vale? Que a lo mejor te va a entender demasiado lo que es una tertulia. ¿Vale? Pero bueno, no es solamente un documento narrativo. Bien, pues eso, de la lectura, se van a hacer preguntas para que podáis un poquito a encaminar el debate. Al final van dialogando entre ellos sobre el contenido del texto. Ahí también se produce un aprendizaje dialógico. ¿Vale? Pues participar familiares y también voluntarios, ¿sabes? Todo un grupo así mixtos. Biblioteca tutorizada. Alumnado con biblioteca para realizar tareas escolares o para reforzar o ampliar aprendizajes. ¿Vale? Todos comentan dudas, trabajan en equipo, consultan libros de revista para sus tareas o para consultar uno que tengan, por ejemplo. Se ayudan. Hay personas voluntarias que les atienden, les apoyan, les ayudan. O sea, un poquito, le dan un poco de esfuerzo escolar. Les ayudan a buscar cosas en la biblioteca. Un poquito enseñan cómo funciona la biblioteca y cómo se buscan los libros que les pueden interesar. Si por ejemplo hay un comportamiento así inadecuado, también sé que se pongan a hablar demasiado alto, le intentan controlar un poquito de que la dinámica, el clima que hay en la biblioteca sea adecuado para trabajar bien. ¿Vale? Bien. Y luego las aulas informáticas tutorizadas es la misma dinámica que las aulas informáticas tutorizadas, sí que la misma dinámica. Solamente que en vez de la biblioteca se trabaja el ordenador. Ahí, por ejemplo, cada uno va mejorando su destreza usando el ordenador, lo que es las competencias digitales. Y hay personas que le asesoran un poquito a cómo usar el ordenador, cómo usar un programa, cómo buscar con internet. Se les puede, por ejemplo, si hay familias, por ejemplo, que nunca han usado el ordenador, se les puede formar a hacer maniobras básicas y así, a la vez que va enseñando a los niños a utilizarlo, él se aprende, los afianza al conocimiento, incluso se engancha a querer saber más y más. Y se motiva a usar el ordenador y a mejorar su formación. O sea, un padre o madre, por ejemplo, que a lo mejor nunca usó el ordenador por lo que sea. Que caso, depende del contexto. Bien, una vez que hemos hablado de esto, vamos a hablar ahora mismo de las estrategias metodológicas de lo que se refiere al diseño y ese aprendizaje, ¿vale? Lo último que nos queda.
las estrategias. Ahora después tenemos que pasar a lo que es el ejemplo práctico. Bien, diseño para todos. En una escuela inclusiva deben enseñarse recursos que estén adaptados de manera que todos puedan ser utilizados y captados por todo el alumnado. Es decir, que tengan estímulos multisensoriales para que así se permita la accesibilidad a todo el alumnado. A ver, los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. ¿Vale? Bien. O sea que a través de esos sentidos pues se pueda percibir la información que transmite el recurso. Bien, también esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, hay 3 estilos de aprendizaje. El visual que suscita aquel alumnado que aprende mejor cuando lo ve. Por ejemplo, una persona haciendo una tarea en concreto y el alumnado se le queda como se hace a otra persona cómo hacerlo. A un profesor está explicando mucho, da muchas charlas, pero cuando se entera mejor es cuando el profesor copia esquemas en la pizarra y el niño los copia luego. Y ahí se le queda mejor. Eso, por ejemplo, los niños que, por ejemplo, no paran de tomar apuntes todo el tiempo. Todo lo que ve en la pizarra lo copia. El auditivo, ese que escucha mejor cuando lo oye. El auditivo, por ejemplo, es que el profesor está dando una charla, por ejemplo, y es cuando se entera mejor, cuando lo escucha. A lo mejor cuando lo lee no. Cuando lo lee se entera no se queda demasiado bien, al contrario que visual. El visual, si da pizarra, si lo lee, se entera mejor. Pero si se escucha a otra persona decir, ya no tanto. El auditivo, al contrario, se entera mejor cuando una persona se lo clipa, a lo mejor no sé, porque a lo mejor se fija, a lo mejor al explicarse con unas palabras un poco más cercanas, o a lo mejor por el tono de voz que le motiva un poquito a escuchar, porque sea un poco más forma para leer, ¿qué te sé? El kinesteso es el que hay que aprender con la acción. Sea con la realización de movimientos, como por ejemplo, una persona que por ejemplo sea una educación física, tiene un estilo de aprendizaje kinestésico porque todo lo que sea movimiento se le queda mejor. Hay personas que a lo mejor, si llevan a la práctica algo, pues se le queda mejor que si lo leen por ejemplo un texto, escucha un profesor comentarlo. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. ¿Qué elementos puedo incluir, por ejemplo, cuando enseñamos un recurso? Para una persona que tenga, por ejemplo, una discapacidad concreta. Por ejemplo, una persona por ejemplo, que tenga una discapacidad visual. Hay explicaciones orales. O, por ejemplo, podemos imprimirle, hacer un dibujo en papel positivo, que es un papel así como especie de plástico, ¿vale? Un plastiquito que al tú hacer un dibujo con los instrumentos que existen para ello, como una hora dentada o un punzón, el dibujo se hace en relieve y una persona va tocando el dibujo y por el tacto, por el relieve ese, va detectando cómo es la forma. O por ejemplo con texturas. Le puedo poner lana, por ejemplo, para distinguir, por ejemplo, qué sé yo, césped, algodón para distinguir las hojas de los árboles, papel arrugado para distinguir otra cosa. Y por ejemplo, lo que es una pared, ¿vale? Es decir, que con el tacto va pasando el dedo y va descubriendo diferentes sensaciones y así va detectando un poco de información. Por ejemplo, ¿cómo puedo distinguir los colores? ¿Cómo un niño ciego puede distinguir un color? Pues mira, es fácil. Cada color tiene una textura diferente. El niño toca un tipo de rayado diferente y ya sabe que es blanco, o negro, o amarillo, azul. Porque tenga, por ejemplo, dibujado que tenga rayas así triangulares, rayas cuadriculares, rayas circulares, así. Cada color tiene un tipo de raya diferente y así lo distingue. Eso es un ejemplo de cómo crear un recurso adaptado a un niño con discapacidad visual. Objetos sonoros. Toca un botón y tiene un sonido diferente. Este sonido es el sonido clean, es para azul. El sonido tone para amarillo. Hay guitarritas así de colores que ayudan mucho a verlo. Discapacidad auditiva. Pues bien, podemos usar pictogramas, por ejemplo, que representan el mensaje del texto. O sea, por ejemplo, existe un programa llamado A la Word, ¿vale? Que es el que permite, por ejemplo, que una vez que tú hayas adjuntado todos los pictogramas que tú quieras, vas tú escribiendo un texto y automáticamente se adjunta el pictograma.
Eso es ideal para un niño, por ejemplo, que tenga discapacidad auditiva, pero y esté poquito a poco según el lenguaje, y a través de los pictogramas puede el niño entender un poquito el significado de la frase o de la acción de la información que hemos transmitirle. Siempre todo según el nivel de lenguaje de cada niño, ¿sabes? Según cómo haya avanzado. O, por ejemplo, también si tenemos un intérprete de lenguaje de signos en la clase, que me ha quedado explicando, está al lado un poquito, haciendo los gestos oportunos de lenguaje de signos, pues también ayuda un poquito a que siga el mensaje. Otro ejemplo. A un inmigrante, por ejemplo, que no mira nuestro idioma. Pues los pictogramas aquí también pueden ser útiles. Puede ayudar un poco a entender el mensaje en un texto. O, por ejemplo, añadirle alrededor o aparte vocabulario así básico que esté escrito en su idioma. Bien. Sigamos. Alumno que aprende mejor a través de los movimientos. Por ejemplo, que tenga experiencia educativa. Pues a medida que va explicando, por ejemplo, hacemos un gesto para que te lleve luego cada concepto a ese gesto. Por ejemplo, si estamos trabajando los colores en inglés con un niño, hacemos un gesto para cada color. Por ejemplo, con el brazo hacemos una ola, hicimos red. Por ejemplo, nos ponemos así como si fuese un ángel. Este gesto es para azul, blue. Agitamos los brazos, yellow. Nos ponemos así cuclillas, brown. ¿Vale? O sea, un gesto para cada color. Y así el niño se le quedan los colores en inglés. ¿Vale? Alumnado, por ejemplo, que tenga problemas de comunicación social. Por ejemplo, que tenga un trastorno generalizado como el autismo. Para eso, los pictogramas, por ejemplo, pueden ser un recurso muy útil porque el niño con autismo no ha desarrollado todavía, no ha podido desarrollar la función simbólica, las vías comunicativas. Así que entonces tomar de completar pictogramas que ayuda un poquito a lo que es introducirse un poco el lenguaje. Y siempre usando recursos que siguen un esquema estructurado, fijo y predecible. Porque si no, si lo encuentran muy caótico o ven que es un recurso que sale un poco de lo rutinario, pues se empieza como a estresar. O alguno que tenga problemas de atención, pues por ejemplo a esos le ponemos elementos así que llaman la atención. Marcamos siempre las palabras claves del recurso que empleemos para que se fijen bien en ellas. Ponemos así dibujos así gráficos que sean acordes con lo que estoy explicando y a la vez que sean muy llamativos, o sea, fotos que le llaman la atención. Incluso ir variando un poco los recursos que utilicemos también para que no sea tan monótono. Sé que son muchas cosas y puede ser a veces caótico para el docente, pero bueno, esto es poco a poco hasta al final habituarnos. Al final. Bien, y ahora pasamos al último apartado de la presentación, que sería el de un ejemplo práctico en un centro educativo. Bien. Esto, vale, este problema es ficticio, ¿vale? Pero va a servir un poquito a explicar lo que es la metodología de trabajo, ¿vale? Es un colegio que hemos cogido, ¿vale? Que sigue metodologías inclusivas. Bien, este colegio de hecho ya no existe, es donde yo estudié, la secundaria, pero ya ya construyeron un edificio nuevo y este colegio y esto ya lo usan para primaria, ¿vale? Que es el antiguo colegio, ¿vale? Vamos a seguir. Bien, vamos a poner una clase ejemplo, ¿vale? Porque hay muchas clases, pero solamente vamos a coger una clase en la cual tenemos 3 alumnos que tienen necesidades específicas para educativo. Jaime, Juan Manuel y Maylin. Y eso sin olvidarnos que cada alumno puede tener una necesidad educativa en cada momento, ¿vale? Pero bueno, vamos a estos 3 por ejemplo, ¿vale? Estos 3 alumnos que tienen necesidades específicas para educativo. Bien. El docente explica los dibujos contenidos, ¿vale? Realizando dibujos y haciendo movimientos con los brazos. Proyecta una presentación donde se resumen las ideas claves con un lenguaje sencillo incorporando pictogramas.
Pues son sobre todo muy buenos para Jaime y para Meilin, para que ayude un poquito a entender lo que es los contenidos que está explicando. Además, sobre todo para Meilin, hay en los extremos vocabulario escrito en chino, ¿vale? Que aparece el significado, el vocabulario chino y el lo que significa. También hay iconos, dibujos, autoformas que suelen llamar bastante la atención. Siempre con algo así sencillo, vocabulario así adecuado, para que sí pueda ser muy comprensible para Juan Manuel. Proponemos actividades de tareas de aprendizaje cooperativo. Me siente. Juan Manuel, Jaime Lim se encuentran mezclados en diferentes grupos. Suelen cambiar a lo largo del curso para permitirse que todos se puedan relacionar entre ellos. ¿Vale? Que así porque siempre están con los mismos, al final no hay diversidad. Mejor que poquito a poco se vayan cambiando de vez en cuando los grupos, para que así entonces uno pueda aprender nuevas cosas, o por ejemplo se acostumbra a trabajar con compañeros con diferentes necesidades y potencialidades. Le explica las cosas a Juan Manuel, ¿vale? Y él, ¿vale? Lo que no entiende se lo explica un poquito con sus palabras poco a poco, y él siempre responde todo con una sonrisa. Lo coge todo muy bien. Usa además pictogramas con Jaime, el cual tiene además un comunicador electrónico con préstamos de voz incorporado. Por la clase hay pegados tableros o pósteres, o flanogramas, por ejemplo, con pictogramas que le indican a Jaime cómo se realizan algunas tareas. Como pintar, comer, jugar, ¿vale? ¿Veis? Son tableros de comunicación, ¿vale? Que se hacen así con pictogramas, que le explican un poquito a un alumno las cosas que tiene que hacer, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, las nuevas, por ejemplo, se puede explicar también con pictogramas. Y se encuentra ese tablero de comunicación por ahí colgado en la pared. Yo, por ejemplo, el último que yo estuve, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenía en la clase mía, en un centro educativo que era especialista en autismo. En autismo, que tenía 6 casos de niños autistas. Entonces, por lo tanto, la administración le hace siempre una serie de cursos así especiales, como la mariposa, para poder un poco atender a esas necesidades. Y en todas las aulas había carteles, por ejemplo, un cartel grande que aparecía el día de la semana, un pictograma para cada asignatura, que es lo que tocaba, un pictograma para cada día de la semana para indicar hoy es lunes, toca tal. ¿Veis? Para que así sea más comprensible para el niño. Jaime también lee texto, pero está escrito con pictogramas. El programa de Sara Word es el que lo explica, por ejemplo. Ahí tenéis un ejemplo hecho, ¿vale? Bueno, no sé si es con la Word, pero es básicamente así. Por ejemplo, como cada día, Sara esperaba a Pedro para jugar, pero aquel día él no se presentó. Es un pequeño cuento. Si os dais cuenta, ¿vale? Siempre aparece un pictograma por cada palabra que ponemos. Si buscáis la página pictotraductor.com o por ejemplo toda la base de datos que tiene ahí Arasaf, ahí podéis bajar todos esos pictogramas, incorporarlos a la Word y escribir los textos. Si por ejemplo ponéis frases con vosotros mismos, si ponéis por ejemplo Pedro, y Pedro es un amigo vuestro, pues ir a foto de vuestro amigo Pedro y así ya lo identifica. Todo alumnado tiene una agenda personal. Jaime tiene uno donde pega los pictogramas que representan actividades que tiene que hacer. Ahí tenéis un ejemplo de agenda personal, ¿vale? Hecho con pictogramas. El lunes toca hacer es un pictograma para cada tarea que tiene que hacer. Para hacer unas actividades se forman diferentes grupos interactivos. Un especialista en PT ayuda a Juan Manuel con las actividades. Hay una señora mayor jubilada de origen marroquí que asiste a la escuela para ayudar y así aprende junto a los jóvenes. Le enseña lo que puede y además ella también aprende un poquito porque hace mucho que no va a la escuela o a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que hay ahora y así además aprende nuevas cositas. Todo siempre es voluntaria, sobre todo lo hace por interés propio. Melín, por ejemplo, sabe muchas matemáticas y a sus compañeros como puede con las matemáticas. Melín tiene dificultad con el lenguaje todavía un poquito, está todavía aprendiendo un poco el castellano porque llegó hace poco a España. Pero allí en China las matemáticas son siempre las matemáticas, eso nunca cambia. Las matemáticas son las mismas en China, en Japón,
En Rusia, en Portugal, en Tailandia, las matemáticas no cambian. 2 más 2 son 4 de los sitios. Eso entonces ahí sí puede ayudarla, como puede. A la informática, bien, se asiste para realizar unas tareas. Hay tareas que se hacen en el aula, porque nunca hay que dejar de lado el lápiz y el papel, porque hay que saber, mira, aprender a escribir. Pero también hay otras cosas que se puede hacer en la informática, cuando por ejemplo se usa una web quest, que tienen que utilizar recursos, por ejemplo, que estén en internet. Bien. Ahora, ¿cómo conseguir implicar a Juan Manuel en esta tarea y para que así pueda ser mejor valorado por sus compañeros? Esto lo he inventado, esto pasó en un centro educativo, ¿vale? En el que yo hice una investigación, ¿vale? Me encontré un caso así idéntico. Juan Manuel, aparte de forma extraescolar, recibió clases de informática. Y en clase ayudó a sus compañeros a utilizar unos programas como el Word o el PowerPoint, o el buscador de internet, bueno, aplicaciones. Entonces, los niños bien se quedan boca abiertos cuando veían que Juan Manuel le estaba ayudándole a aprender cosas. Y eso ayudó un poquito a que la imagen que tenían de Juan Manuel cambiase. Y así eliminar sus prejuicios. Jaime está sentado con un espaldo que se inclina con una posapiés. Tiene una pantalla táctil con teclado virtual usando una varilla de plástico. Jaime mueve la cabeza y gracias a ello pues se mueve el puntero del ratón, con unos movimientos que son captados por una webcam. Son recursos informáticos que ayudan un poquito a que las personas accedan a las TICs, eliminando lo que es la brecha digital. Mailin dispone de un traductor para traducir vocabulario que no entiende. Además tenemos un mediador que nos ayuda como intérprete, que pertenece a una ONG. El docente con el TIC asesora al alumnado al uso de las TICs, mientras tanto. ¿Vale? Se ayuda un poquito a hacer las tareas, asesoramiento, pero también le ayuda un poquito a cómo usar tecnologías. El docente, evidentemente, tiene que formarse mucho en TICs, ¿vale? Para poder ayudar a su alumnado, ponerse al día. Y además que la figura de coordinador TIC, eso siempre está en todos los centros, es que sobre todo tiene que especializar más en ese aspecto. El grupo clase escribe un blog donde comparte tareas, pensamientos, recursos, etc. Todos y todas participan en su desarrollo, incluso sus padres. Y Juan Manuel, Jaime y Maylin, como todos, también aportan. También escriben otro blog junto a una clase de un colegio de otra provincia. Se forman comunidad de aprendizaje y estos ejemplos es lo del proyecto Comenius, los eTwinning, en el que sí son proyectos educativos que se desarrollan entre diferentes centros educativos, ¿vale? Es también una medida inclusiva un poquito para fomentar un poco lo que es la inclusión dentro de la comunidad, de la sociedad. Luego por los pasillos del centro, esto sobre todo se usa mucho, ¿vale? Se usa mucho esto, que es colocar un pictograma que ayude a cada niño a saber de qué es cada aula. Este pictograma para la informática, aseo de niñas, la aula de plástica, la secretaría, la educación física, por ejemplo, la sala de psicomotricidad o el gimnasio, la aula de tecnología. Eso por ejemplo, yo en mi caso, en mi instituto, por ejemplo, tenemos un taller, por ejemplo, que es una de tecnología, y ahí hacíamos muchos proyectos con madera, tenemos de todo, un montón de herramientas, de sierras, eso por ejemplo es una tecnología. La dirección, la consejería, ¿veis? Un pictograma para cada tipo de aula. Esto es muy útil tanto para Jaime como para Maylin. Y también un poquito para Juan Manuel, para yo un poquito porque aprender vocabulario también. Para acceder al currículo, acceso al currículo, tenemos lo que es una escala móvil, ¿vale? Ese tipo de silla así adecuada para los alumnos que tienen discapacidad motora, aseos que están adaptados para personas con discapacidad. Lo que es acceder al centro educativo para poder cursar el currículo y demás. Y el acceso a todas las dependencias que tiene el centro educativo. Luego también para el caso de Maylin, incluir elementos de la cultura china. Fotos de paisajes de China, organizar una semana cultural sobre China, por ejemplo, incluyendo de tipo gastronómica,
sobre los vestidos, las danzas, la religión, la literatura, un poquito, vamos. Para acercar la cultura china a los demás alumnos. Escribimos unas palabras chinas por los pasillos, una forma un poquito de que también Meilin se sienta un poquito como en casa y bien acogida. Y ayuda un poquito a sensibilizarse con las personas que son inmigrantes. Las diferentes comisiones de trabajo, ¿vale? Se reúnen para poner en común los avances, las dificultades, plantear nuevas propuestas. Tiene un ejemplo, por ejemplo, en una unión donde hay mezclados profesores, padres y niños. ¿Vale? Un aula, por ejemplo, grande, de salón de actos, están todos así formando un coro y se va un poquito unos y otros pues dialogando y debatiendo. Esto. ¿No? Ya. Vale. Cada comisión está formada por padres voluntarios, docentes, bueno, esto ya te lo he explicado, ¿vale? Toda la multitud de roles que hay dentro de una comisión. A veces también acude un concejal como el presidente de un ayuntamiento del municipio. Cada comisión se forma en su área y realiza una actividad formativa para el resto de la comunidad educativa para formarse en su área. Por ejemplo, los docentes que, por ejemplo, se hayan formado en TICS, por ejemplo, de vez en cuando, el horario que tenemos asignado al profesorado, por ejemplo, para desarrollar actividades formativas, pues realizan un curso, por ejemplo, de My Scrapbook, que es, por ejemplo, una aplicación de libros virtuales para los niños, para crear un portafolio, para crear sus portafolios. Ese grupo de profesores, familia, alumnos se ha formado en ello y ayudan a diseñar una actividad formativa para el resto de las comisiones que no dominen mucho ese programa. Es un ejemplo. Bueno, conclusiones. La diversidad siempre hay que considerar como un valor, ¿vale? Quiere decir que al final siempre no hay que tener miedo a lo diferente, sino hay que interactuar con ellos, entrarse en ellos y nosotros nos puede aportar algo nuevo que no sepamos, ayudarnos a hacer algo. Y también siempre eso tiene enriquecedor y a los demás. Todos y todas aprendemos de todos y todas. Todo el mundo tenemos algo que aportar. Ya he explicado, yo puedo enseñarte algo y tú enseñas a mí, todos. Y somos útiles a la sociedad. Eso que aporta cada persona puede ayudar a que la sociedad funcione de forma adecuada. Yo, por ejemplo, alguien puede ser profesor, alguien puede ser médico, puede ser panadero, puede ser pastel, puede ser albañil, pero tú estás haciendo algo por la sociedad. Una labor importante para que la sociedad se construya y ayude a las personas. Desarrollar una cultura escolar que esté basada en el trabajo en equipo y nunca en el individualismo. Es decir, profesores que dicen, mi clase, mis alumnos, no molestarme. Yo hago lo que yo quiero con mis alumnos y yo creo más conveniente. Ese tipo de conductas hay que ir evolucionándolas a uno de ser más la opinión de los demás y a trabajar en equipo. Y más una escuela inclusiva, donde es habitual que pueda haber más un profesor por aula, haya incluso algún voluntario dentro del aula ayudando. Y las TIC, vosotros que usáis mucho las TIC, por ejemplo, nosotros, no es siempre un recurso más, pero no, para favorecer el proceso de inclusión. Pero un recurso que puede ayudar un poquito al acceso al currículo o ayudar a aprender unos contenidos, pero nunca debe sustituir a ningún recurso humano. Ya, recursos tradicionales como el libro de texto o el lápiz y el papel, tal cual. Bien. Muchas gracias por su atención. A partir de ahora, pues bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Vale, intentar un poquito explicar en una hora así un poco un resumen, así el resumen de lo que es la escuela inclusiva, ¿vale? Pero no quiero tampoco ya demasiado. Los principios así para que os puedan ser útiles para vuestro quehacer diario.